Van a continuar en nuestra mente, en nuestra vida, aunque nosotros nos esforcemos. Y a veces aquí yo como predicador y quizás los que comparten la palabra, en algún momento dado tienes que sacar la casta y decir: Dios es poderoso y Dios nos va a sacar adelante, y por atrás estás como que inseguro si realmente Dios lo va a hacer. ¿No les ha pasado? Porque la carne, el cuerpo, a veces duda. Nuestra naturaleza duda de lo que Dios va a hacer. Entonces necesitamos nosotros la seguridad en nuestra vida. Muchos la ignoran, pero esas inseguridades continuamente resurgen. No se dan cuenta que están en inseguridades, y esas hacen que no salgas adelante, que no superes los problemas o las situaciones a las que te enfrentan. Las inseguridades son los pensamientos que te mantienen en desequilibrio emocional, intelectual. Dios da oportunidades, pero las inseguridades hacen que las perdamos. Por inseguridad muchos jóvenes dejan la escuela. Por la inseguridad muchos adultos no llegan a una relación de pareja, no se casan. Por la inseguridad la gente, tú le preguntas a las personas ciertas preguntas, ¿no? ¿Por qué no has logrado esto? ¿Por qué no has hecho aquello? Yo veo que tienes potencial, yo veo que Dios te quiere usar, yo creo que Dios te puede levantar, Dios te está llamando. Y por sus inseguridades nunca logran cosas, no avanzan, no crecen, no conquistan lo que Dios ya les ha dado. Por eso tenemos que hablar de esto, porque es un problema muy fuerte que está en el creyente mismo. ¿Cuántos creyentes tienen inseguridades? Más, ahorita vamos a ver varios casos en la Biblia de hombres que batallaron con la inseguridad. Algunos lograron vencerla y otros no pudieron. Sus inseguridades terminaron arrastrando sus vidas al hoyo, al hueco, y terminaron en un caos. Nunca salieron adelante, nunca lograron el propósito de Dios por todas esas inseguridades. ¿Sí? Las inseguridades son los pensamientos que te mantienen en desequilibrio emocional, intelectual. Muchísimos por sus inseguridades dejan de avanzar, lograr e innovar. Por las inseguridades dejamos de alcanzar el propósito de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tenían inseguridades. Algunas personas las superaron y otras no. Tenemos a Caín, que por la inseguridad mató a su hermano Abel. Imagínense hasta dónde llega la inseguridad. Lo que tú tienes que identificar en tu vida es ese sentimiento de inseguridad. ¿A qué te está llevando? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué tenía que matarlo? Dice la Biblia, porque a Caín se le ocurrió primero presentar la ofrenda. Caín era el mayor. Pero hay creyentes, hay hermanos mayores que se sienten inseguros de sus hermanos menores. Y eso les lleva a la envidia, a los celos, a no permitir que los demás crezcan, a mirar solamente lo que los demás están haciendo y lo que ellos no están haciendo, y sentirse mal. Eso se llama inseguridad. Caín mató a su hermano Abel porque estaba inseguro. Si hubiera estado seguro, hubiera dicho: está bien que mi hermano presente ofrenda. Y al final, si Dios escogió la ofrenda de Abel, pues es Dios, ¿no?
Él escoge quien quiere. A lo mejor en esta ofrenda no me escogió a mí, pero voy a preparar una mejor ofrenda y se la voy a llevar a Dios. Y a lo mejor le agrada. Si hubiese tenido que seguridad, pero tenía inseguridad en su vida. Tenemos a Saúl, que persiguió a David por no superar sus inseguridades. Ya todos conocemos la historia, pero no nos damos cuenta. No nada más que Saúl persiguió a David porque Dios había ungido a David. Sí era cierto, David había sido ungido, pero Saúl tenía el trono, era el rey. Dios le dio la oportunidad. Él pudo haber gobernado, reinado bien, pero la inseguridad de que se levantara David, de que le quitara el trono, hizo que Saúl lo persiguiera. ¿Por qué, hermanos, se persiguen unos contra otros? Por inseguridad. Cuando tú estás seguro a que Dios te ha llamado, tú no andas envidiando, encelando a los demás, porque tú estás seguro. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios me ha dado esto, Dios te ha dado eso. Lo que Dios te ha dado a ti no es igual a lo que Dios me ha dado a mí. Dios es un Dios increíble, que a cada uno le da como Él quiere. Pero Saúl estaba inseguro, no tenía seguridad. Ya vimos la historia de Saúl precisamente hace 8 días, hace 15 días, ya no recuerdo, cuando les compartía precisamente la posición que Dios le estaba dando, y él la rechazó. Y él era tímido, era inseguro, y esa inseguridad lo hizo a desconfiar de los demás, porque la inseguridad te lleva a desconfiar de los demás. El que está seguro dice, no hay problema, pero el inseguro siempre está viendo por dónde le va a caer, por dónde lo van a atacar. Los hermanos de José, ¿ustedes creen que tenían inseguridad? La Biblia dice que José tuvo un sueño y se lo contó a su familia, y entonces sus hermanos empezaron a envidiarlo, empezaron a odiarlo. ¿Cómo crees que Dios te va a levantar más que a nosotros? ¿Tú te crees? ¿Qué te crees? La inseguridad. Cuando tú le cuentas un sueño a alguien, le cuentas una visión de lo que Dios está haciendo en tu vida, el inseguro va a decir, ay, es que tú eres orgulloso, porque no cree que Dios lo pueda hacer en él. La inseguridad te mata, te aniquila, es algo terrible. Y en la Biblia encontramos hombres, mujeres, ¿verdad?, que fueron inseguros. Algunos de ellos trataron con eso, otros no. Los hermanos de José terminaron vendiendo a su hermano menor por la inseguridad, porque ellos dijeron, ¿cómo este nos va a gobernar a nosotros? ¿Cómo este? ¿Quién lo puso a este? Cuando tú tienes seguridad y Señor, si tú me pones a mí arriba de ellos, gloria a Dios, y si me pones abajo de ellos, gloria a Dios, porque tú me has llamado como tu hijo. Mi seguridad no viene de la posición que tengo, sino de la identidad como tu hijo. Los creyentes que se andan peleando, eso se llama inseguridad. Ya lo pusieron como líder. ¿Y por qué pusieron a Julanito si es nuevecito y apenas? Yo ya tengo 50 años aquí y no me han puesto. Por la inseguridad. Destruye nuestras vidas. No se diga al hermano mayor de la historia del hijo pródigo. Ayer nos compartían ese mensaje acerca del hijo pródigo, que cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre corrió a abrazarlo y dijo, hijo, qué bueno que regresaste a esa casa, qué bueno que estás aquí. Y lo recibió y le puso un anillo y le puso sus zapatos, le puso ropa nueva, hizo una fiesta. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? Se enojó. Y entonces cubrió su inseguridad con argumentos como, ¿cómo este
que malgastó tu herencia, lo aceptas otra vez. Escúcheme, la inseguridad es tremenda porque se oculta detrás de argumentos, justificando. Y a veces son hasta argumentos, ¿verdad?, buenos. Era cierto. El hijo menor había malgastado los recursos de su padre. Era cierto. Claro que sí. Pero el problema es que el hijo mayor estaba otra vez en esa inseguridad. Otra vez va a ser el preferido, ¿verdad? O va a ser el preferido. Yo que estoy aquí trabajando, mi padre no me toma en cuenta. Y este que se fue a malgastar la herencia, viene otra vez a la casa. ¿Qué era? Era inseguridad, mostrada con celos, con envidias. Pero todas esas cosas se desprende de una gran inseguridad dentro del corazón. No se diga los fariseos, que cuando vieron que Jesús se levantaba y hacía milagros y predicaba con mayor autoridad que ellos, empezaron a perseguirlo, porque se sintieron ¿qué? Inseguros. La multitud seguía a Jesús, ¿sí? Y eso los llevó a crucificar a Jesús. La inseguridad, escúchame, te va a llevar a crucificar a los demás. Tu inseguridad te lleva a crucificar a los otros. Los fariseos empezaron a criticar a Jesús. Ya ustedes saben todas las preguntas que le hicieron a Jesús en público. ¿Tú con qué autoridad haces esto? Si nosotros conocemos la ley, ¿y tú por qué vienes y haces esto y aquello? Porque multitudes le seguían y ellos lógicamente se sintieron desplazados, porque Jesús traía una palabra de poder, de autoridad, y la gente lo escuchaba y veían los milagros que estaban pasando, mientras que ellos estaban encerrados solamente con su religiosidad. Y entonces eso los llevó a crucificar a Jesús. Es tremenda la inseguridad. Sí. Tus inseguridades no solo limitan tu potencial, le hacen daño a la gente que te rodea. Escúchame, tus inseguridades no solamente limitan tu potencial, no solamente te tienen atado y amarrado a ti, sino que afectan a los que están a tu alrededor. ¿Sí? Le hace daño a tus hijos, le hace daño a tu esposa, a tu esposo, ¿sí?, a tus amigos. La inseguridad trae problemas a los que están a tu alrededor. Líderes inseguros esconden sus inseguridades con logros, con éxitos. Se agotan haciendo cosas, se desgastan para no mostrar su inseguridad. Al final se dan cuenta que allí siguen persiguiéndolos a donde quiera que van. Otros quizás las esconden con pasividad. No, yo no necesito eso. No, yo estoy bien con lo que quiero, con lo que tengo. Ay, es demasiado. Y lo que no quiere es arriesgarse. Yo estoy bien, gracias a Dios. No te quieres arriesgar porque estás inseguro o insegura. Eso es otra cosa. Y entonces entran en una pasividad, y esa pasividad la justifican con que estamos bien. Gloria a Dios, estoy bien. Y nunca salen adelante, y nunca se arriesgan, y nunca tienen iniciativa, y nunca dicen vamos a hacer esto, porque tienen inseguridad en sus vidas. ¿Sí? Entonces otros ocultan sus inseguridades aplastándola o aplastando a los demás, hablando mal para poner la atención en otros y no en ellos mismos. Personas seguras no es que no tengan inseguridades, sino que deciden enfrentarlas con valentía. Un gran pastor de 89 años escribió lo siguiente: cierta medida de inseguridad nos acompaña toda la vida.
un pastor de 89 años, escribió lo siguiente: cierta medida de inseguridad nos acompaña toda la vida. Tiene muchas caras y va cambiando al ir envejeciendo. Solo humillándonos delante de Dios y confiando plenamente en Él, podemos seguir avanzando y mantenernos productivos. Solamente confiando en Dios. Solo Dios nos puede ayudar con nuestras inseguridades. ¿Cuál es tu inseguridad actual? ¿Tu físico? Hay personas que no se aceptan tal y como son. Que si estoy muy chaparrito, que si estoy demasiado alto, que si estoy gordo, flaco, el color. Bueno, una inseguridad. No se quiere ni reír porque no le gusta su sonrisa. ¿Sí o no? No quiere saludar porque tiene las manos rasposas. ¿Sí o no? Es inseguridad. Batallamos con las inseguridades siendo hijos de Dios. No debería de ser así. Pero cuántas cosas tenemos en lo físico que estamos inseguros. Batallamos con la inseguridad de nuestro intelecto. Es que no estudié, no terminé la carrera, es que no tengo estudio, es que no sé hablar, es que no tengo conocimiento. Bueno, una serie de inseguridades que traemos en nuestra vida. Batallamos con las inseguridades de origen, de dónde venimos, dónde nacimos, nuestros padres. Muchos no quieren. Yo recuerdo que yo batallé mucho con esa área cuando estaba en la preparatoria. Y en una ocasión mis amigos me dijeron: vamos a tu casa, ¿cuándo nos invitas a tu casa? Queremos conocer tu casa. Y cuando te dicen eso, y ay, no quiero que vayan a mi casa. Y yo recuerdo que batallé muchísimo porque vivíamos en una casa de palmas, de madera, de lámina, muy sencilla. Y yo me avergonzaba de eso. Yo me sentía inseguro porque yo veía que los demás tenían sus casas bonitas y yo no. Una inseguridad en mí, una vergüenza. Hasta que más adelante Dios trató con mi vida. Dije: ¿por qué me avergüenzo de mi origen? ¿Por qué me avergüenzo de dónde soy? De dónde Dios me sacó. Pero son inseguridades que el diablo pone. Tu origen, tus recursos. Tenemos gran inseguridad en los recursos. No nos alcanza, no vamos a poder, no tengo. Una inseguridad constante en la que vivimos. De los recursos que tenemos. Del futuro, no sé qué va a pasar, no sé si voy a vivir, no sé si voy a estar aquí, no sé si me voy a ir. Una inseguridad del futuro. La gente camina inseguro. Toda inseguridad que superas y que sanas te introduce a nuevas cosas en Dios. Toda inseguridad que superas y que sanas te introduce a nuevo nivel con Dios. Quiero que veamos 2 Samuel capítulo 23 versículo 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Y aquí vamos a encontrar 4 áreas en nuestra vida que necesitamos tener seguridad. Hay cuatro áreas que se mencionan en ese versículo en donde debemos de tener ¿qué? Seguridad. Si no tienes seguridad en tu vida, aquí está la palabra. Mira lo que escribió, porque ahí en la parte de arriba de su Biblia dice últimas palabras. ¿De quién? ¿De quiénes son estas palabras? ¿Quién las escribió? El rey David. Dice últimas palabras de David. Él escribió estas palabras que vamos a leer. Y creo que David fue un hombre que batalló con sus inseguridades. Pero en la Biblia vemos
No vemos sus inseguridades. Lo que vemos en la Biblia fue su confianza en Dios. Y vemos cómo David destruyó a un gigante de casi 4 metros con una sola piedra. ¿Por qué? Porque David supo trabajar con sus inseguridades. Y él nos da el consejo y nos dice: mira mi historia, conoce mi historia. Y la escribe él de su propia mano. Y hay 4 cosas que vamos a hablar aquí. Dice: estas son las palabras postreras de David. O en pocas palabras, las últimas que dijo David. Ya cuando estaba viejo, ya cuando estaba anciano, ya cuando había pasado la vida, ya quizás cuando estaba muriendo, no lo sé, ya en los últimos momentos, pero también ya cuando había experimentado la vida, una vida donde se cumple el propósito de Dios, una vida donde se hacen grandes cosas, una vida donde se alcanzan las metas que Dios le había propuesto, le había puesto adelante. Y dice la palabra: estas son las palabras postreras de David. Dice así: dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Y tú lees esa parte de la Biblia y te das cuenta que David logró superar sus inseguridades. A diferencia de otros hombres que leímos, que cayeron en ellas, en la trampa de la inseguridad, y eso les impidió cumplir el propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el mayor peligro de las inseguridades en nuestra vida? Que nos impiden cumplir el propósito de Dios. Lo más importante que puedes hacer en esta tierra es cumplir el propósito de Dios. Ahí está la clave, porque Dios no te hizo y te envió a este mundo por casualidad. Dios te hizo con un propósito. Tienes un propósito, un llamado, y lo peor que puedes hacer es pasarte toda la vida en esta tierra, vivir 80 años y no cumplir el propósito de Dios. Eso es frustrante. Y aquí David dice sus últimas palabras y dice: este hombre llevó a cabo el propósito de Dios en su vida. Y número 1, dice ahí el versículo 1: dijo David, hijo de Isaí. Y tú lees esa frase y dices: bueno, pues es historia, ya sabemos que es hijo de Isaí. Pero te voy a comentar algo. No nada más es así de simple. David fue uno de los hijos de Isaí, o el 7º hijo de Isaí, el más pequeño de estos hombres que tuvo Isaí, que eran guerreros, valientes. David, dicen por allí que a lo mejor su padre no lo tenía en una buena posición, no le daba la misma atención ni amor que a los demás hijos. Prueba de ello es que cuando llega el profeta Samuel a ungir a los hijos de Isaí, le dice a su padre: tráeme a tus hijos. Y a David ni lo pela. A David lo dejó abandonado allá. Cuando dejas abandonado a alguien por ahí, y no me refiero a que lo hayas olvidado en la escuela, como a mí me ha pasado, pero cuando dejas olvidado y abandonado a alguien, cuando no lo tomas en cuenta, significa que no lo valoras como tal.
¿Y cómo es posible que llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y le dice: llámame a todos tus hijos? Y él llama a todos sus hijos, menos a David. Es más, el profeta todavía le pregunta: ¿ya son todos tus hijos? Y dice: tras que tengo uno. Pero ese es un chamaco mocoso que está allá y lo tenemos allá cuidando las ovejas. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice claramente que David no estaba cuando llegaron a ungir al rey de Israel. Y su papá no lo mandó a llamar. Otros escritores llegan a decir que David era ilegítimo, que sí, que Isaí lo tuvo con otra mujer. No lo sabemos específicamente, pero nos da una idea. Nos da la idea. Y según vemos la historia, David no necesariamente tenía una muy buena relación con su padre. Y su padre pues tampoco lo tenía muy cercano a él. Tenía a sus otros hijos que eran guerreros. La Biblia dice que desde pequeños habían sido entrenados. Y yo creo que Isaí pues estaba orgulloso de sus hijos que habían logrado cosas. Pero como que de David no estaba muy orgulloso. La idea es que la relación con su padre no era muy buena, pero cuando David en sus últimos años de vida, después de haber cumplido el propósito de Dios, después de haber reinado, escribe y dice aquí: estas son las palabras de David, hijo de Isaí, no se avergüenza de su origen. Amén. No se avergüenza, porque está escribiendo su historia. Y lo primero que escribe es: este es mi origen, mi padre fue Isaí. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inseguros de nuestro origen? Es que vengo de un pueblo de allá, que ni quiero mencionar, que ni se conoce y ni aparece ahí en el mapa. De allá vengo. Como que a veces nos avergonzamos de nuestro origen. O peor tantito, de nuestros padres, o de cómo nacimos, en qué condición vivimos. Y eso te trae ¿qué? Inseguridad. Es que no sé hablar. Es que no puedo comunicarme, no puedo visitar a tal persona porque pues es un gran líder, tiene un gran puesto, y empiezan a trabajar las inseguridades de origen en tu vida. Y empiezas a batallar de dónde vienes. Y eso te trae inseguridad. Fui la más pequeña de la familia. Mis padres me dejaron abandonado. Y empezamos a hablar, y está bien, no es malo que hablemos de nuestro pasado, siempre y cuando no tengamos inseguridad por el pasado que tuvimos. Y David empieza su historia diciendo: David, hijo de Isaí. ¿Sí? David pudo haber vivido en resentimiento, en amargura con su padre, diciendo: me rechazó, me olvidó, ¿cómo es posible? Como hay muchos hermanitos que tienen 10 años y todavía viven con resentimiento de lo que sus padres le hicieron. Y uno dice: ¿cómo es posible? Ya tienen 20 años y todavía se acuerdan: es que cuando mi padre, ¿verdad?, me castigó injustamente. Ya olvídalo, ¿no? Sana tu corazón. Mira lo que Dios tiene para ti. Deja de vivir en esa inseguridad. Es que nada, no me dieron estudio, es que no me enviaron a la escuela y mira cómo estoy. Se llama inseguridad. Y la traemos, y muchos la traen desde su nacimiento, su origen. Pero David está hablando orgullosamente de su padre, aunque su padre a lo mejor no lo trató muy bien, ¿verdad? No le dio el aprecio, el valor, el cariño como a todos los demás hermanos.
a lo mejor hasta lo menospreció, pero ahí está hablando David y lo pone David, hijo de Isaí. Y si lo pone ahí es porque David trabajó con ese problema que trajo desde su origen con sus padres. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inseguros para hablar? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inseguros para salir adelante? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos inseguros porque no nacimos en un otro estrato social? Pura inseguridad. El diablo quiere que te enfoques ahí para no cumplir el propósito de Dios, porque la inseguridad te mantiene atado. ¿Sí? David incluyó a su padre en su origen, se enorgulleció, no se avergonzó de su padre. Si te avergüenzas de tu origen, de dónde vienes, quiénes son tus padres, eso puede meter una raíz de inseguridad en tu vida. David supo sanar su origen, enfrentar su inseguridad a sus oponentes. Prueba de ello es que David estaba seguro cuando se enfrentó al gigante Goliat. ¿De dónde agarró esa seguridad? Pues de Dios. Aunque quizás su padre no se la dio, no le proveyó, pero David aprendió a confiar en Dios. Sanó su relación con sus padres, sanó su relación con su pasado. Entonces la inseguridad nos hace pensar que nosotros no tenemos la capacidad de salir adelante. ¿Cuántos de nosotros decimos no? Hay gente que hay hijos que sus padres le dejan una herencia, que le dejan un negocio, y ellos se sienten inseguros, no se sienten capaces de sacar adelante el negocio, y pasan los años y truenan el negocio. ¿Qué les hizo fallar? La inseguridad. Hay gente que no se quiere bautizar porque dice no le quiero fallar a Dios. Eso se llama inseguridad. Hay gente que dice no me quiero casar porque no vaya a ser que no me lleve yo bien y luego me divorcie. Se llama inseguridad. Y mientras estés inseguro, no vas a avanzar, no vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces tenemos la capacidad porque tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos al Señor, Él nos ayuda, Él nos fortalece. ¿A poco Gedeón no estaba inseguro cuando el ángel se le apareció y le dice varón esforzado y valiente? Y yo creo que Gedeón dijo, ¿a quién le estás hablando? Aquí no veo a nadie así. Ni él mismo se la creía. ¿Cuántas veces le dices al hermano, oye hermano, ayúdame con esto, oye, ponte acá, predica aquí, ora allá? Yo recuerdo que tuvimos una hermana en la iglesia que pasaron como 10 años y yo la quería poner a orar y la hermana no se dejaba. Yo le decía, hermana, haga la oración de inicio tan siquiera. No, y le daba miedo y se ponía así. ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? Inseguridad. ¿No crees que el diablo está destruyendo tu ministerio, destruyendo tu bendición por tu inseguridad? A veces en son de chiste les digo, ¿verdad? Que como creyentes a veces somos como el chapulín colorado. Sí voy, no voy, sí voy. ¿Eso se llama qué? Inseguridad. Y muchos creyentes tienen ese síntoma del chapulín colorado, inseguros, y eso destruye sus vidas. David está hablando de su origen, sí, pero también la inseguridad te lleva a cubrirla. El problema con la inseguridad es que aparentemente muchos no la tienen porque están logrando cosas y están avanzando. Es más, entran en una competencia para hacer cosas más grandes que los demás están haciendo por su inseguridad. ¿Se sienten inseguros cuando son el segundo lugar? ¿Se sienten inseguros cuando son el tercer lugar? Y eso hace que vivan una vida nada más de apariencia.
creyendo de que están haciendo cosas buenas porque están lográndolas, pero la están logrando por su inseguridad. ¿Sí? Quiero decirte algo. David no se avergonzó de su origen, de su familia, de su padre, porque confiaba en un padre y tenía un padre allá en el cielo que siempre lo respaldaba. Cuando tú tienes seguridad en ese Padre celestial, no importa tu origen, no importa tu pasado, tú caminas con la frente en alto y tú te puedes enfrentar a cualquier dificultad, porque Dios es tu Padre y Él nunca te abandona. La segunda cosa que David sanó, dice ahí, dijo David, hijo de Isaí, número 1. Número 2, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Qué tan alto? Rey, como rey de una nación. Dijo el rey, pero no necesitó decir, dijo el rey, dijo aquel varón, pero estaba hablando de sí mismo. No necesitaba decir sus títulos, no necesitaba decir sus logros. ¿Sí? Él estaba seguro de su posición. ¿Sí? La inseguridad de nuestra posición. Muchas veces nosotros tenemos inseguridad en nuestra vida. Muchos valoramos nuestra vida de acuerdo a nuestra posición. David dijo aquel hombre que fue levantado en alto. Como Pablo dijo, sé de un hombre que fue llevado al cielo, ¿verdad? Y tuvo grandes revelaciones. Pero no dijo que era él. No era necesario. El objetivo no era que la gente supiera que era él. David no necesitaba decir, yo el rey de Israel, yo el que alcancé el propósito de Dios. No, porque tenía seguridad de la posición que Dios le había dado. Cuando tú tienes seguridad de la posición que Dios te ha dado, no dependes de ella. Mucha gente, si tiene la posición, se siente bien y orgulloso, y si se la quitan, se siente desanimado y anda por los suelos porque ya le dieron baje en el trabajo. Depende de su posición. Si tiene buena posición, anda bien, contento, alegre. Y si no, anda cabizbajo. Su vida depende de su posición. Anda inseguro. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a vivir? ¿Y ahora dónde voy a encontrar? La inseguridad llega a nuestra vida. Pasa continuamente. David sabía claramente la posición que Dios le había dado. Ya sea una posición de trabajo o la posición social, David dijo, el hombre a quien Dios levantó. Y Dios dijo de David, he encontrado un hombre conforme a mi corazón. David fue promovido por Dios porque se enfocó en obedecer a Dios. Aquí vemos un espíritu, el espíritu de la autopromoción o el espíritu de la honra a Dios. Hay gente que se autopromociona. Es que yo soy fulano de tal, ¿verdad? El gran ungido de Dios. No necesitas promocionarte. Lo que eres, eres. Y lo que no, aunque lo grites, no lo eres. Punto. No te compliques la vida. La vida es demasiado complicada para complicárnoslas nosotros más. ¿Y qué posición tiene? Yo soy el súper, ¿verdad? De acá. No. Si lo eres, dilo. Si no lo eres, no lo digas. No depende de la posición, porque eso nos trae inseguridad. Cuando nos las quitan, entonces vamos a andar inseguros. Ya no soy líder, ya no soy pastor, ya no soy apóstol, ya no soy. ¿Y ahora qué voy a hacer? David no dependió de eso. Amigo, hermano,
Tu seguridad no depende de la posición que tienes. Tu seguridad depende de Dios. Él es el que te guarda, Él es el que te cubre, Él es el que te protege, Él es el que te prospera, Él es el que te dirige, Él es el que te guía. Depende de Dios. David entendió y escribió estas últimas palabras, ¿sí? No necesitamos, ¿verdad?, gente que se esté autopromoviendo en las redes sociales. Actualmente en las redes sociales hay una autopromoción de gente que no sabe ni de qué. Yo tuve un amigo, lo bueno es que lo conocía yo aquí, que daba cursos en toda América Latina de no sé qué cosa de teología. Y luego le digo: oiga, amigo, que lo conocía yo, ¿y tu iglesia? ¿Qué iglesia tienes? Nada. Su iglesia destruida y dando cursos por internet. Dije: Señor, ¿cómo te atreves? Le he dicho: Señor, permíteme primero tener una iglesia más o menos sólida y luego me sacas a predicar a otras iglesias. Me da vergüenza ir a predicar a otras iglesias cuando yo no tengo nada que compruebe que soy un buen pastor. ¿O sí? Porque ahorita hay cursos de todo, hasta el que no sabe da cursos. Y hay muchos teólogos, muchos eruditos que nada más porque tomaron un curso, pero nunca han guiado una iglesia, nunca saben lo que es tratar con la gente, nunca saben es dedicarse a las personas, nunca saben eso. Nada más leen en un libro y está bonita la historia y están bien los puntos, pero no los llevan a cabo. Necesitamos solamente confiar en Dios. Si Dios nos da lugar, David dice: un hombre que Dios levantó. ¿Hasta dónde Dios lo levantó? Pues ese hombre fue rey y fue el mejor rey de Israel, dice la escritura. Amén. Entonces no necesitamos nosotros eso, ¿sí? Número 3, dice ahí la palabra: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Y conste que él está diciendo el ungido del Dios de Jacob, porque unción no es nada más milagros, señales, prodigios. Gloria a Dios cuando las hay, y gloria a Dios cuando Dios nos usa así. Pero ungido significa con propósito, que cumple el propósito. Cuando la Biblia dice que Jesús, el ungido, venía a esta tierra, que dice que venía a cumplir un propósito. Cuando David está diciendo el ungido, no está hablando de que hacía reuniones increíbles y se sentía la presencia de Dios. No, no nada más eso. El ungido es aquel que tiene un propósito, que dice, ha sido ungido para llevar a cabo una misión. Y David dice el ungido de Dios, y él mismo se dice que es el ungido. Dijo el ungido del Dios de Jacob. Muchos tenemos la inseguridad que no vamos a poder lograr la asignación. De pronto Dios nos empieza a hablar y vas a hacer esto, o nos profetiza, viene un profeta y nos dice vas a ir a las naciones, o vas a predicar la palabra en tal lugar, o Dios te va a usar para restaurar matrimonios. Lo vemos difícil. Difícil que logremos eso. La tercera cosa es que David logró cumplir su asignación. Una cosa es su posición y otra cosa es su asignación. Una cosa es el lugar que Dios te da y otra cosa es lo que haces donde Dios te pone. Y la Biblia dice que David dijo el ungido de Dios, porque David sabía que Dios lo había ungido para ser rey de Israel. Una cosa debes de saber para quitar tus inseguridades: ¿te ha ungido Dios o no? Yo recuerdo que cuando iniciamos la iglesia le dábamos un curso, y hay un apóstol que se llama Naúl Rosario y escribió un libro acerca de el ministerio, el llamado. Y las primeras lecciones las sacamos de ese libro, y ahí decía:
La seguridad de tu llamado es la seguridad que tienes en tu llamado. ¿Estás seguro que Dios te ha llamado? ¿O estás inseguro? No importa los cursos de teología que tú tomes, si tú estás inseguro que Dios te ha llamado para el ministerio, ya chafiaste. Pero a lo mejor no tengas todos los cursos de teología, pero tienes una seguridad de que Dios te ha puesto ahí. Mira, mi amigo, con eso es suficiente. Lo demás lo vas aprendiendo en el camino. ¿Te das cuenta por qué es importante la seguridad? Porque el diablo trabaja con la inseguridad y continuamente te hace dudar de ti mismo, del llamado, de la posición, de que no vas a llegar, no lo vas a cumplir. Yo recuerdo, hermanos, miren, y ya se los compartí en una ocasión. Yo no quería ser pastor. Ya muchos lo saben. Yo tengo una carrera, una licenciatura y terminé una maestría. Digo, yo me quiero dedicar a trabajar, para eso estudié y quiero trabajar. Y cuando viene un profeta y me dice, tú tienes un llamado pastoral, yo lo tiré de loco. Y aparte era como medio conocido, era amigo de mi esposa, fueron compañeros en la escuela y fue el primero que me profetizó, tú tienes un llamado pastoral. Y yo digo, ay, ya se te subió. Yo no quiero eso, no me quiero dedicar a eso. Yo no lo creía. ¿Sí? Y yo dije, no sé ni la Biblia. En ese tiempo no la había ni leído completa. Vengo de una familia de cristianos, desde que tengo conocimiento me llevaban a la iglesia, pero yo no había leído la Biblia completa. No sabía yo nada del rapto, no sabía yo de la Santa Cena, ni por qué se tomaba, por qué agarraban ese pancito, el vino, y por qué lo tenían que tomar cada cierto tiempo. Y dije, no le encuentro el chiste. Hasta que Dios me puso un pastor cuando me fui a Oaxaca y me enseñó toda la revelación. Me dijo, por esto y por esto, y mira, es así y así. Y dije, ya entendí. La idea es que al final dije, Señor, yo no puedo con esto. Yo no tengo paciencia, yo quiero patearlos. Ustedes me conocieron, hay 3, 4 hermanitas, ¿verdad? Que me conocen. Aquí está la hermana Mago, una de las más viejitas de la iglesia. Si quieres conocerme a mí, pregúntale a ella, ¿verdad? Es la más joven, pero la más antigua en la iglesia, 80 y tantos años. Y recuerdo que estaban las 3 hermanitas y empezamos la iglesia con mi esposa y empezamos 30 familias, mejor dicho 30 personas, ojalá 30 familias, 30 personas en una esquinita nos reuníamos. Un hermano nos prestaba un tejabán y ahí nos reuníamos. Y yo decía, yo no puedo con esto, no aguanto. La mera verdad, yo no me considero una persona paciente. Lo que pasa es que Dios me ha dado paciencia. ¿Sí? ¿Cuántos se consideran pacientes aquí? ¿No? Yo no me consideraba paciente. Yo quería ahorcar a la gente. Yo nada más, ya te lo dije una vez, ya no vengas otra vez a que yo te lo repita. Ya lo escuchaste. Yo era de ese tipo, ¿eh? Todavía de la línea de mi papá, donde lo haces y no te lo voy a estar repitiendo, punto. Y si no lo hacías, llegaba en la tarde y te daba 2 cinturonazos. Mi papá era peluquero y tenía un cuero así, no sé si acuerdan, donde afilaban la navaja, y así la hacía. Uno de esos tenía mi papá. Cuando nos portábamos mal, agarraba nada más el cinturón de ahí y nos daba 2 y picaban, pero sabrosos, más que el chile. Picaba, pero no te lastimaba porque era flexible, así. Y con eso nos aquietaba. Y yo era de esa escuela donde varios hermanos todavía, ¿verdad? Me tocó ajusticiarlos en la iglesia. Había una hermana que se portaba como Jezabel y un día me agarré de valor y dije, hermanita, venga, voy a hablar con usted. Aquí yo soy el pastor. ¿Lo entiende o no? Y la hermana se retorcía ahí.
Yo era de esa persona. Ya ahorita ya no. No tenga temor. Ya Dios me ha cambiado. Pero yo le decía, Señor, yo no aguanto. Yo no soporto. Aguantar a Perenganito que llega tarde. Aguantar a Julanito que cada rato me cuenta su historia. Aguantar al otro que esto y aquello. No, hombre, yo me imaginaba y decía, yo no voy a poder. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y aún así Dios sigue trabajando conmigo. Y yo espero que contigo también. Pero llega la inseguridad. Por X razón llega la inseguridad. Y llega a tu mente, a tu corazón, dice, no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a aguantar. Esto es muy duro para ti. Esto es para otros superdotados que nacieron en esta tierra. Tú no eres uno de esos. Y muchos de nosotros nos justificamos así. Y muchos de nosotros siempre nos vamos por la tangente. No queremos comprometernos porque tenemos ¿qué? Inseguridad. Termino con lo siguiente. Número 4. El dulce cantor de Israel. David dice, estas son las últimas palabras. Dijo David, hijo de Isaí, había sanado su origen, de dónde venía. Número 2, dijo aquel varón que fue levantado en alto, su posición. ¿Sí? Número 3, el ungido del Dios de Jacob, su asignación. Sabía que Dios lo había ungido. Y número 4, dice la palabra, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué David escribe estas palabras con tanta seguridad? Él había aprendido que su posición, que su asignación no le daban identidad, sino el llamado que Dios le había dado. Por eso dice al final, el dulce cantor de Israel. David, antes de ser rey, David, antes de ser un gran gobernante, un gran líder, David era un gran adorador. Amén. Su identidad era que David adoraba a Dios, cantaba a Dios. La historia nos dice que David compuso, creó varios instrumentos musicales. Porque su identidad era tener comunión con Dios, amar a Dios, adorar a Dios. Cuando él tenía problemas, él adoraba a Dios. Cuando él era rey, adoraba a Dios. Y cuando Saúl lo perseguía, cuando no era rey, David adoraba a Dios. Y eso lo sostuvo. ¿Sabes cómo se van tus inseguridades? Pasando tiempo con Dios. ¿Sabes cómo se van tus inseguridades? Todos batallamos con eso. ¿Eres inseguro o insegura? Tienes que pasar tiempo con Dios. La identidad de David estaba basada en su comunión con Dios, en su adoración a Dios. Alababa al Señor, cantaba al Señor. Y dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él sabía que no era él. Tú lo sabes, yo lo sé, cuando no soy yo. Y yo sé cuando soy yo. Yo a veces le digo, esto es muy mío. Esto que les voy a decir es lo que yo pienso. Pero hay otras veces que sé que lo que estoy hablando no es mío, es el Espíritu Santo. Y David sabía que todo eso lo había alcanzado, lo había logrado. Sus inseguridades las había vencido porque el Espíritu de Dios lo había ungido para poder ministrar a toda una ciudad, al pueblo de Israel. No eres tú, es el Espíritu de Dios. No es que tú vas a lograrlo, alcanzarlo. No es por tu sabiduría, no es por tu posición, no es por el origen que traes. Para los que vinieron hace como un mes, les compartí Mateo capítulo 1.
la genealogía de Jesús. No es por su buena historia, es que este nunca se ha equivocado. No, no, no. Ahí vas a encontrar en la genealogía de Jesús que se incluyó a Rahab, una prostituta. ¿Tú crees que a Dios lo vas a detener por tu pasado? ¿Tú crees que a Dios lo vas a incomodar por tus pecados pasados? Incluyó a una Rahab en su genealogía y lo hizo con toda la intención para darnos 2 o 3 cachetadas a nosotros y decirnos: mira, yo puedo hacer lo que tú piensas que es vil y menospreciado. Mira lo que yo hago. Y agarra a Salomón. ¿Por qué agarró a Salomón? Hijo de Besabé, con la que David se acostó. Y agarra a su hijo y le dice a todos: Salomón va a ser el siguiente rey, el hijo de la vergüenza. Para que cada vez que pronunciemos el nombre Salomón nos acordemos de la regada de su padre. Dios es maravilloso. Dios no es como tú y como yo. Tú tienes que adaptarte a la mentalidad de Dios. No, Dios tiene que adaptarte a tu mentalidad. Dios hace lo que Él quiere.